¿Qué es el devenir entonces? El devenir es entonces una no correspondencia de relaciones en el sentido imitativo, no evolución por descendencia o filiación, quiere decir filius, hijo, o sea, no es una evolución que se dé en tanto una mejoría de la especie que va en una línea única de padre, madre, descendencia, hijo. No es una semejanza, o sea, no es que yo me asemeje, sea parecido a, o sea, mi devenir animal no es que yo imite o sea parecido al lobo, es que hay un lobo en mí. Devengo lobo, que ya no es ni el lobo aquel, ni lo que yo sería cotidianamente como persona. Es una nueva realidad que va a incorporar la esencia energética de las dos realidades. Es un devenir, que es una alianza. Quiere decir entonces que yo no me asemejo al lobo, hago alianza con el lobo para que entre las dos realidades ya no seamos ni una ni otra, porque si imito al lobo, entonces el protagonismo está en el lobo, un modelo originario. Si yo apropio al lobo, pero soy yo, digamos, haciendo que el lobo se adapte a mí, digámoslo así, entonces ahí lo que estoy haciendo es manteniendo un modelo originario que es el modelo humano, racional. Estoy interpretando al lobo como yo considero que debe ser el lobo. En cambio, la alianza implica una simbiosis, donde finalmente ya no existe ninguna de las dos realidades. Y ellos hablan entonces del misterio, el enigma de la licantropía del hombre lobo. El hombre lobo no es un lobo, tampoco es un hombre, es un devenir hombre-lobo, es una relación que va a implicar una integración. Por tanto, no es una imitación, o sea, no es un ser imitando a otro. Y en el término de lo que tiene que ver con las continuidades, no es ni progresar ni regresar en una serie, o sea, no es ni ir de una especie inferior a un nivel superior de la especie o al revés, nivel superior a inferior. Esa línea de abajo a arriba, de arriba a abajo, de mejor a peor, de peor a mejor, que es una línea tan limitante para el concepto de devenir, para la concepción de devenir, aquí se quiebra. No se puede pensar en esa línea. No es que el lobo sea mejor a través mío, que yo sea mejor a través del lobo, ¿no? No se trata de eso. Se trata de que incluso no hay serialidad. No hay una línea única de un punto a otro. Hay una continuidad. Vamos a ver después que incluso ellos plantean que el devenir puede no tener término final. Pasa igual con el rizoma, es lo que plantean con el deseo. Recordemos que todo el tiempo la filosofía de Deleuze y Guattari es una filosofía de lo posible, del quizás. De ahí el antecedente de Nietzsche, que siempre dice es lo que podría ser, es la voluntad, es el deseo. Y el devenir entonces es algo que siempre está en un tránsito, ¿correcto? Entonces, tampoco pensemos que el devenir es una idea de sueño, de fantasma. No, es un caso, es una situación que se puede concretar, que se puede vivir, que como artista he tratado y he logrado incluso concretarla en cuestiones ya sean creativas, performáticas y demás. Entonces, claro, esa noción de real, no es que sea real en el sentido de, como decíamos, lo concreto o el modelo originario o lo positivista o la concepción de realidad de la evolución de Darwin. No es que yo no se deviene realmente animal, o sea, yo no me transformo en un lobo. Es, por supuesto, una situación que trasciende la realidad como materia en sí. El lobo habita en mí, aunque incluso pueda no ser visto, no ser tangible, como puede habitar el águila. Por eso ellos, insisto, acuden a cuestiones rituales. Recordemos también que Deleuze y Guattari van a acudir incluso a las enseñanzas de Don Juan de Castañeda, porque ahí hay una concepción que les sirve mucho, pero además porque también puede aplicarse a concepciones sociales, de relaciones de contagio afectivas, que no son reales en el sentido de lo tangible, en el sentido de lo concreto, pero sí son devenires, en tanto que hay un cuerpo social, que ya no son los cuerpos individuales, se deviene cuerpo social, pero no hay un cuerpo físico que una todos los cuerpos y que sea como una mole, como un monstruo. No se trata de eso, se trata de que hay imaginarios, ideas, confluencias, afectos que configuran los cuerpos individuales en un devenir colectivo que se puede sentir, que se puede captar, que se puede estudiar, incluso que se puede habitar, se puede vivir, pero no responde a la realidad en el sentido, digamos, estrictamente científico, ¿correcto? Entonces, no hay una dicotomía, esto es muy importante, no hay una dicotomía de o se imita o se es. No, ya decíamos, es un espacio intermedio, es un espacio incluso donde hay una cierta ambigüedad, hay una simbiosis difícil de codificar y de definir. Eso tiene que ver también con la concepción de cuerpos sin órganos, que también entra en esta idea donde las codificaciones
no son factibles, no son absolutas. Esto también tiene que ver con los antecedentes de Nietzsche, donde decía que no hay principios absolutos, sino que hay percepciones e interpretaciones. Por tanto, no hay dicotomía. Quiere decir que devenir animal no es o imitar al animal o ser el animal. Es un espacio intermedio, digamos que es un intersticio. Esto tiene mucho que ver con la ritualidad y el trance. En el trance, en la posesión, por ejemplo, el espíritu que, canaliza a través de un cuerpo, va a implicar un punto híbrido donde ni el espíritu es lo que es en sí, ni tampoco el cuerpo imita ese espíritu. Es lo que pasa con el tótem. O sea, el tótem del oso no es una imitación del oso. Tampoco es que sea el oso. Es una relación que va a tener que ver con una triangulación, una tríada. Esta tríada tiene que ver incluso con la concepción muy interesante. Yo la traslado así, no lo dicen Deleuze y Guattari, es mi interpretación de lo que es la Santísima Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es una relación, una tríada donde una cosa y otra cosa ya no son por separado, pero tampoco son una sola cosa, concreta y definida. Ni se imita ni se es. Se está en el intermedio, en el intersticio. Entonces uno podría decir que en las cuestiones totémicas o de configuraciones tribales, ancestrales, como diría Levi Strauss, en las concepciones que él llama salvajes, término que tendremos que analizar en otro momento, tenemos que un objeto ritual, por ejemplo, contiene la energía del fuego, digamos, o de una deidad, sin ser la deidad en sí y tampoco ser la imitación de ella. O sea, hay una doble existencia o triple existencia o existencia de intersticio. Este asunto del devenir en el medio, entre la ser y la estructura, entre el ser y el imitar, sin estar en la dicotomía, se encuentra con un concepto que yo he trabajado y que me interesa, que es lo liminal, aquello que es límite y enlace al mismo tiempo, el intersticio. Entonces, si estamos en la frontera de Estados Unidos y México, ¿dónde estamos? Si habitamos la misma frontera, estamos en la misma línea, no estamos ni en un lado ni en el otro. Estamos en un devenir de ambos que configuran una situación liminal de intersticio donde ya el límite en sí es un territorio, no es una dicotomía, no es un término, entonces en tanto que no termina, ¿sí? No hay un término del devenir, ya lo decíamos. Aquellos incluso acuden a un pensamiento de Bergson, Henri Bergson, filósofo francés, que plantea la coexistencia de duraciones comunicantes. Recordemos que la concepción de duración de Bergson se contrapone a la idea de tiempo lineal y absoluto. Son duraciones que pueden ser incluso de una relatividad en tanto como se sienten, en tanto sus intensidades, y que lo que plantean es un tiempo que se establece por la interrelación de esas duraciones, pero que es una coexistencia de duraciones comunicantes. Interesante esto con respecto al devenir. No hay un término fijo, no hay una línea única de tiempo, sino que hay una coexistencia de duraciones comunicantes. Yo tengo la sospecha de que aquí Deleuze y Guattari aprenden mucho y toman mucho de la ancestralidad, la mística, la mítica, la magia, el chamanismo incluso de los territorios, ya sea América o África. Sabemos que Guattari tuvo que ver directamente con América, pero además ellos citan claramente en este texto a Castañeda en las enseñanzas de Don Juan, o sea que sí hay una relación con esas concepciones, no tanto europeas, sino de África, de América y demás. Y en estas concepciones, precisamente la cuestión o las ideas míticas y místicas nos plantean un enigma donde las situaciones no son absolutas, donde las relaciones no son absolutas, donde lo mismo se habita una energía en un espacio que en el otro. Aquí es interesante incluso revisar las concepciones de Levi Brühl, cuando Levi Brühl en sus libros sobre alma primitiva plantea este misterio, este enigma, donde un pensamiento ancestral dice: la sombra es el alma, pero el alma también es el cuerpo, pero el alma también es la energía, pero el alma también es el espíritu, pero el alma son varias cosas al mismo tiempo. Entonces los europeos decían: ¿y cómo puede ser todo al mismo tiempo? Tiene que ser una cosa o la otra. Este pensamiento dicotómico de que las cosas deben ser o una cosa o la otra, o materiales, o espirituales, o corporales, o mentales, o ser ellas mismas, o ser una imitación, o ser la representación típica de la concepción europea de lo que es representar. Esto se rompe completamente. Por eso en este caso yo tengo la impresión de que Deleuze y Guattari con el devenir van a plantear una posibilidad nueva ante los paradigmas y las concepciones europeas y duramente occidentales en la noción de realidad, en la noción de dicotomía, en la noción de
aspectos que deben ser separados y diferenciados. Por eso hablan de que no habría diferenciación en términos de categorías absolutas. Vamos a usar el texto para aclarar muy bien esta no semejanza en el devenir. Dirían ellos, un devenir animal que no se contenta con pasar por la semejanza, que la semejanza más bien obstaculizaría o bloquearía. Un devenir molecular. Esto es muy interesante y tiene que ver ya con la concepción molecular que venía trabajando Guattari. Aquí hay un video que les puedo compartir sobre ese asunto. Recordemos toda esta concepción de revolución molecular, y lo molecular tiene que ver con aquello singular, con aquello específico, particular o propio. Y es desde ahí que se hace devenir, no atando el devenir a la semejanza, sino un devenir molecular que mina las grandes potencias molares, familia, profesión, conyugalidad. Entonces ese es un primer aspecto, ¿correcto? La no semejanza. Aquí el devenir animal de Deleuze y Guattari en el texto lo relacionan con la concepción del brujo. Es muy interesante porque de hecho vamos a ver cómo Deleuze y Guattari, en tanto escritores, primero devienen de dos personas a una conjunción rizomática porque escriben en conjunción el libro 1000 mesetas, capitalismo y esquizofrenia. Pero además de eso, interesante que ellos al momento de devenir van a dividir el texto en diferentes planteamientos, cada uno hecho desde un lugar de enunciación de un ser y una existencia distinta. Ellos devienen distintas existencias. Una de esas muy importante es el brujo. El brujo entonces es uno de los seres a través de los cuales ellos escriben. O sea, ellos devienen brujo para escribir a nombre del brujo aspectos del devenir. Entonces, la no semejanza, como les digo, es fundamental. Y pues implica entonces, repetimos, y tal como dice el texto, un devenir animal que no se contenta con pasar por la semejanza. O sea, no tiene que atarse a esa cuestión de ser semejante a un devenir molecular. Y lo molecular es ese agenciamiento, esa, digamos, irrupción de lo singular, de lo propio, en lo molar, que es lo macro, que es lo grande, pero sobre todo no por grande, sino por codificado, en los sistemas de relaciones que están determinados, codificados como un sistema único establecido, como una máquina que no tiene movimiento, que no puede, digamos, flexibilizarse. Son los sistemas que ya están establecidos como paradigmas. Y este devenir molecular mina las grandes potencias molares, la familia, la profesión, la conyugalidad. Entonces es importante que mina grandes potencias molares el devenir. Por eso ellos también planteaban un devenir de aquellos intersticios o intermedios que no se ubican en ninguna de las dos categorías, como decíamos, ¿no? Ni en la serialidad, ni en la estructura, ni en el ser, ni en la imitación. Por otro lado, el devenir es un agenciamiento. Dicen la instauración de un agenciamiento. Esto es importante porque el agenciamiento, aquí les comparto otro video para entender este concepto, es justamente una forma de apropiar el mundo poniendo en relación, en articulación, realidades que serían distintas, heterogéneas. Esto tiene que ver con la heterogénesis de Guattari, o incluso dispares, el hombre y el lobo. Entonces, agenciar significa que el devenir permite conectar aquellas especies, seres, realidades, contextos y demás que parecerían dispares, pero que establecen contagio entre sí para llegar a una confluencia, a una nueva realidad, a un devenir. De hecho, como ya decíamos, ellos van a hablar de aquellas relaciones que no son filiales, que no son genealógicas, que no son de una sola línea evolutiva, sino, por ejemplo, que pasen el contagio entre un animal y un mosquito, ¿no? El gato y el sambo, dirían ellos, o entre la orquídea y la avispa, que no tienen líneas evolutivas, digamos, estrictas, que no tienen genealogía directa entre sí, que no tienen descendencia directa entre sí, pero que hacen rizoma, hacen devenir entre ellas y crean una conjunción incluso de reproducción que ya no está en la avispa en sí ni en la orquídea en sí, sino que requieren ese intersticio entre ambos, esa simbiosis entre ambos para devenir avispa-orquídea, que ya no es ni la avispa ni la orquídea, ¿correcto? Y por eso es importante el agenciamiento aquí como categoría, como forma de articular realidades diferentes, incluso que podrían ser dispares. Bien, otro aspecto importantísimo es la concepción de manada. Entonces, lógicamente, el devenir, dado que implica articulación, relación, implica una conjunción, una confluencia de realidades y de elementos, va a tener que ver con la manada. Y en este caso la manada es la manada, no solamente genealógica, sino también la manada que establece contagio de afectos, las tribus urbanas, por ejemplo, que crean nuevas familias que no son familias de padre e hijo,
¿Cuántas veces nos pasa en las sociedades que incluso los hijos renuncian a su familia filial con tal de lograr una identificación o sentir una identificación o a causa de esa identificación con otros espacios que se vuelven nuevas familias, que son tribales, que son colectivas, que son sociales, que son nuevas manadas, donde hay relaciones perfectamente comparables con las familiares sin haber ningún tipo de relación, digámoslo así, pues evolutiva o de descendencia o consanguínea. Y la relación con lo animal es muy importante. En tanto que devenimos animal, en tanto que devenimos manada. Lo que plantea Andrés y Guattari muy claramente es que algo que va a caracterizar la naturaleza animal no es el animal en sí, es la concepción de manada. No se habla de un lobo, sino de una lobería, como dice aquí abajo, o una piojería. No es uno, sino 7 u 8 lobos, lo dicen claramente en el texto. Entonces, lo animal en nosotros está dado también por la manada, no porque imitemos o nos asemejemos al animal, sino que devenimos manada, devenimos relaciones grupales y colectivas que implican que somos animales en tanto que aún configuramos manada. Ahí habla también la multiplicidad interna. Es muy interesante esto porque el devenir implica una multiplicidad, una relación de lo múltiple, quiere decir lo variado, aunque ellos hablan de lo múltiple casi como sustantivo, ¿correcto? O como algo propio, como algo en sí. No es sumar más cosas para ser más múltiple, sino lo múltiple en la unidad. O sea, la diversidad, la heterogeneidad en la unidad. Pero es interesante porque es la heterogeneidad interna, quiere decir dentro de la persona y no necesariamente exteriorizada, ¿correcto? Un devenir no tiene caracteres, o sea, no tiene definiciones y codificaciones establecidas y preestablecidas, absolutas y delimitadas. Es una expansión, o sea, se expande. Decíamos ahorita que es un crecimiento constante. Es una posibilidad siempre permanente y abierta a una variación, a nuevos contagios, a nuevos afectos, a nuevas afectaciones, a nuevas variaciones. Es un acto relacional, porque son las relaciones las que van a hacer que se formen nuevas realidades. Entonces, las relaciones nuevas crean nuevas realidades, por tanto, nuevos devenires crean nuevas posibilidades. Si yo me relaciono con un grupo humano determinado, la relación deviene una confluencia, un camino, unas ideas que surgen nuevas. Pero si me relaciono con otros espacios, con otros animales, con otros grupos humanos, con otros mitos, se van a crear nuevas realidades. Por tanto, se expande constantemente, se propaga como el virus. A ellos les interesa mucho comparar el devenir con el virus. Recordemos entonces que el virus permite contagios entre especies que no tienen nada que ver en el sentido evolutivo. Esto es muy raro. Realmente hay una conjunción, incluso que afecta en situaciones de evolución o involución, que es un término que es más cercano al devenir, pero en definitiva en procesos incluso biológicos que no tienen que ver con la herencia, tienen que ver con los contagios, con los virus, cómo un virus afecta a dos seres de distinta especie, incluso especie humana y especie puramente animal o de diferentes especies animales, ¿no? Cómo sucede en esos espacios intermedios de contagio. ¿Qué ha pasado con el tema de la pandemia que hemos vivido durante el COVID-19, donde personas, grupos humanos de diferentes naciones, de diferentes culturas, de diferentes líneas filiales, han tenido espacios comunes, han tenido rizomas a través del virus? Esa propagación permite otro tipo de relación a través del contagio, la concepción de poblamiento, que es una concepción también de relación. Tiene mucho que ver con el estructuralismo, pero en este caso lo lleva más a otro tipo de relaciones, no solamente estructurales, sino de otra índole, energética, mística, espiritual y demás. Y como les decía, la concepción de que no se habla de individuos solos, sino de conjuntos de individuos, de manada, lobería, piojería. Dice Deleuze, puntualmente en este caso Deleuze, que le interesan mucho los animales, y ahora vamos a eso, que son animales que no son edípicos, o sea, los animales domésticos, el gato, el perro, son animales que él los considera edípicos, en tanto que han sido utilizados para analizar comparaciones con el padre y la madre, muy bien, en el psicoanálisis, como un asunto puramente edípico, porque parece que fueran posibles de asemejarse al ser humano. Ahí hay un acto de semejanza, pero le interesan estos, los mosquitos, los piojos, los insectos, este tipo de vida que de hecho tiene otro tipo de relaciones que es difícil identificarlas con lo humano, sin embargo pueden hacer rizoma con lo humano, porque se alimentan de nosotros, porque conviven con nosotros, porque establecemos todo el tiempo conjunciones, afectaciones, contagios, donde se forman incluso nuevas formas de vida a través de esas
conjunciones que se establecen, o sea, de alguna forma, no sé, un piojo y un ser humano, o una pulga y un perro, pueden ser padres de una nueva vida. Eso es una conjunción de devenir que rompe la linealidad y la serialidad única, unilateral del evolucionismo darwiniano, ¿no? Y finalmente el afecto. El afecto como relación no tangible, como relación de contagio, contagios de afectos, ya no biológicos, de otro espacio, de otra situación, pero también en tanto la afectación, la concepción de afectación. En cuanto a esto de los animales edípicos, vamos a hacer aquí un paréntesis y se preguntan Deleuze y Guattari, ¿habría animales edípicos con los que se pueda hacer Edipo, hacer familia, mi perrito, mi gatito, y luego otros animales que por el contrario nos arrastran a un devenir irresistible, los otros animales que nos llevan a otra dimensión, a otra forma de existencia, nada que ver con nuestra cotidianidad humana? En un material que encontrarán en YouTube que se llama el ABC de Deleuze, un material de varias horas donde él habla de palabras según el abecedario, habla de lo animal y vuelve a hacer referencia a esto, y es muy interesante porque justamente habla de esa relación con los animales domésticos y los no domésticos. Leyendo entonces algunas partes, el devenir es del orden de la alianza, la simbiosis, lo que pasa con la avispa y la orquídea, el gato y el sambo, un virus C que realiza la alianza rizosfera. El neoevolucionismo plantea que la evolución no va de un menos diferenciado a un más diferenciado, ¿sí? Que no es una evolución que vaya en un sentido de ascenso o de algo que se entiende como de peor a mejor. Podríamos incluso hablar de una involución, por tanto el devenir podría ser involutivo, en tanto que la involución es creadora, pero siempre que ocurra en el entre. El animal ya no se define por caracteres específicos genéricos, por eso es neoevolucionismo. El neoevolucionismo implica que ya no hay unos caracteres específicos o genéricos, donde el movimiento no se realiza ya solo o sobre producciones filiativas, sino por comunicantes transversales. Devenir es un rizoma, no es un árbol clasificatorio ni genealógico. Devenir no es imitar ni identificarse, no es regresar ni progresar, tampoco es corresponder, es producir. Devenir es una acción, por eso es un verbo, que tiene toda su consistencia en sí mismo, no se puede reducir y no nos conduce a parecer, ni a ser, ni a un término ni al otro. Nos lleva, en esencia, a una alianza rizomática.